Me permito presentar a John Arias. John es abogado y magíster en legislación tributaria por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con experiencia por más de 13 años en impuestos internos y externos. Tiene un diplomado en litigación oral por la Universidad Autónoma de México, un máster corporativo en administración de empresas por el ESADE Business School de España. Tiene un masterado en administración de empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Es graduado del programa de alta dirección e innovación en la Universidad de California en Estados Unidos de América y está cursando un diplomado en Derecho Aduanero en la Universidad Austral de Argentina. John es socio y gerente general de Census Consultores, que está dedicada al patrocinio y asesoría legal tributaria, conformada por más de 110 profesionales. Es abogado recomendado en categoría Tax por Legal 500, ranking internacional. Su firma representa al Ecuador en Global Alliance AG, con ranking número 2 en el mundo de asociaciones y alianzas y con presencia en más de 126 países. Es autor del libro La Corte dice tributaria, 100 preguntas básicas, 100 criterios judiciales. John nos acompaña esta mañana para tratar el tema de tributación de las empresas familiares y régimen de precios de transferencia con partes relacionadas. Te doy la palabra, John. Bueno, muchísimas gracias. Pues el día de hoy voy a hablar sobre la tributación de las empresas familiares y régimen de precios de transferencia con partes relacionadas. Lo primero es saber que la gestión de precios de transferencia y partes relacionadas en un ámbito tributario es súper crucial, especialmente en un mundo donde las transacciones entre empresas vinculadas son cada vez más comunes. Según estadísticas de la Superintendencia de Compañías, más del 85% de empresas ecuatorianas son de tipo familiar. Y este régimen está regulado por normativa nacional y convenios internacionales. Y por citar algunos acuerdos extranjeros, encontramos el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el cual el Ecuador, pese a no ser miembro del mismo, sigue las directrices de precios de transferencia. Estas proporcionan básicamente un marco para que las transacciones entre partes relacionadas se realicen a precios de mercado, garantizando que los beneficios que se declaren en las jurisdicciones donde se crean los valores económicos sean justos. Y por otra parte, también Ecuador también ha firmado varios convenios para evitar la doble imposición con diferentes países, que incluyen disposiciones sobre precios de transferencia y la cooperación entre autoridades fiscales. Países como Alemania, España, Canadá, Italia, México, entre otros. Sin embargo, la principal regulación de nuestro tema lo encontramos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, respaldado a su vez por diversas resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas. Y su propósito es bastante claro: asegurar que las contraprestaciones entre partes relacionadas sean equiparables a las que se llevarían a cabo entre partes independientes. Entonces, para entender un poco la magnitud de esta regulación, es esencial examinar los criterios establecidos en la normativa para definir cuáles son las partes relacionadas y específicamente orientados al supuesto de las empresas familiares. Y pues las partes relacionadas en materia tributaria son las personas naturales o jurídicas que, teniendo una relación cercana o de dependencia entre sí, por lo que se asume que pueden influir en las transacciones financieras entre ellos. Y a su vez, esta relación puede afectar los precios, considerados precios de transferencia. Es decir, los precios a los que se realizan estas transacciones comerciales entre las partes relacionadas. Y para efectos de esta ponencia, obviamente nos enfocaremos en lo que atañe a la empresa familiar. Como primer punto, la Ley de Régimen Tributario Interno señala que se consideran partes relacionadas a las personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el Ecuador, en las que en una de ellas participe directa o indirectamente en la administración o capital de la otra, o en la que un tercero participe en la administración o capital de estas. El articulado contempla varios supuestos, pero dedica una sección específica a las relaciones familiares y aclara que se consideran partes relacionadas una sociedad respecto de los cónyuges, parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos, administradores o comisarios de la sociedad. En concordancia con esto, también el reglamento establece lo siguiente: cuando los mismos socios accionistas o sus cónyuges o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad participen directa o indirectamente en al menos el 25% del capital social
o mantengan transacciones comerciales, presten servicios o estén en relación de dependencia. Esto significa que la norma prevé claramente el conflicto que en teoría puede surgir en las relaciones comerciales que se den entre empresas familiares, que por su afinidad pueden incurrir en prácticas incorrectas. Es evidente que en una sociedad en la cual familiares cercanos o también proveedores, accionistas o dependientes entre sí, se puede crear un conflicto de intereses que conlleva la mejora o desmejora de precios y tarifas, modificando así favorablemente la base imponible de alguna de las partes. Y eso es justamente lo que vamos a exponer en esta ponencia. Para mejor comprensión de lo antes dicho, quiero mencionar ciertos ejemplos prácticos de supuestos en una empresa familiar en los cuales bajo diversas circunstancias se consideran esta relación entre partes relacionadas. Y ejemplifiquemos sencillamente algunos casos comunes, ¿no? El primero sería transacciones inmobiliarias entre la empresa y los familiares propietarios de la empresa. En este caso, la empresa familiar vende un inmueble a uno de los propietarios a un precio significativamente inferior del mercado, y aquí el conflicto tributario realmente se da en que se podría considerar que la transacción no refleja el valor justo de mercado, resultando en una transferencia de valor no grabada adecuadamente. Esto podría desencadenar en un ajuste considerando la diferencia entre el precio de venta y el valor de mercado como un ingreso sujeto a impuestos. Entonces, en este caso, la empresa vende un edificio a un propietario por $200.000, mientras que el valor de mercado es de 300.000. Es decir, hay una diferencia de 30% aproximadamente. Entonces, la autoridad tributaria, en este caso en particular, podría ajustar la transacción y podría considerar que esos $100.000 de diferencia se los considere como un ingreso adicional para la empresa, basado en que no es un precio de mercado. Y en otro caso en particular, pues se da en un servicio prestado entre empresas familiares relacionadas, y el caso se da en que una empresa familiar contrata servicios de consultoría de otra entidad controlada por un miembro de la misma familia, pagando una tarifa muy superior a la tarifa de mercado. Y se podría argumentar que la tarifa excesiva no está justificada y que parte del pago en una realidad de transferencia de beneficios de un lado hacia el otro. Y esto podría resultar en la no deducción completa de los gastos y el ajuste del ingreso imponible. Entonces, en este caso, la empresa que paga $50.000 por servicios de consultoría, que en el mercado tendría un costo de 20.000, el SRI podría no permitir la deducción de esos 30.000 de diferencia que se consideran excesivos, y podría aumentar el ingreso imponible de la empresa en esa cantidad a través de lo que se considera como un gasto no deducible. En otro caso en particular, también de precio de transferencia en la venta de bienes y servicios, el caso anteriormente expuesto también podría aplicarse a la inversa. Es decir, una empresa familiar vende bienes o servicios a otra empresa del grupo a precios significativamente por debajo del valor del mercado. Y estos se pueden ajustar, los precios de transferencia, para reflejar precios de mercado, los que pueden resultar en un aumento del ingreso imponible para la empresa que vendió y la reducción de los costos deducibles de la empresa compradora. Entonces, en este caso, la empresa vende productos a una entidad relacionada por $100.000, mientras que el precio de mercado es de 150.000. Y la administración tributaria podría ajustar esos ingresos de la empresa que vendió, y a su vez podría ajustarlos también por el lado de la empresa que compró. El lado de la empresa que compró podría considerarlos como no deducibles, y el lado de que la empresa que vendió pues podría considerarlos como ingresos. Y por último, puso un caso de préstamos entre la empresa y los miembros de la familia, donde una empresa realiza préstamos a sus miembros y familiares, ya sean estos accionistas, directores o empleados, a tasas de interés que no son de mercado, es decir, a tasas más bajas que las que se ofrecen a terceros no relacionados. Y se podría cuestionar estos préstamos argumentando que las tasas de interés son artificialmente bajas y que la empresa debería haber cobrado una tasa de interés de mercado. Entonces, aquí la diferencia entre la tasa de interés cobrada y la tasa de mercado podría considerarse como un ingreso adicional sujeto a impuestos. Y en este caso el ejemplo es que la empresa presta $100.000 a un miembro de la familia, una tasa de interés del 2%, mientras que la tasa de mercado, en este ejemplo en particular, es del 5%. La autoridad tributaria podría considerar que la empresa debe reconocer esos ingresos adicionales, es decir, ese 3% de diferencia, en concepto de un interés presunto que establece la norma como interés presunto. Estos sencillos ejemplos ilustran cómo las transacciones entre partes relacionadas pueden ser objeto de escrutinio, especialmente cuando las condiciones de las mismas no reflejan un valor de mercado. Y para evitar estos conflictos tributarios es crucial que las empresas familiares aseguren que todas sus transacciones se realicen a precios justos y que mantengan especialmente una documentación adecuada que respalde sus políticas de precios de transferencia. Es por eso que el SRI
ha implementado varias obligaciones que deben ser acatadas por las empresas para garantizar que no incurran en estas situaciones cuando realizan operaciones con partes relacionadas. Entonces, aquí tres puntos muy particulares e importantes que hay que considerar. El primero es cumplir con el principio de plena competencia para fines tributarios. Eso lo hablaré un poco más adelante. Como segundo, declarar en los casilleros correspondientes del formulario de la declaración de impuesto a la renta anual, donde hay casilleros específicos para declarar las operaciones con partes relacionadas y en cuántos montos. Y tercero, presentar, si es que se superan los montos establecidos por la normativa, el anexo de operaciones con partes relacionadas y en su defecto también el informe de precios de transferencia, siempre y cuando se cumpla con la normativa. Entonces, el anexo de operaciones con partes relacionadas lo deben presentar los contribuyentes obligados a pagar impuesto a la renta que hayan realizado operaciones con partes relacionadas dentro de un mínimo, de un mismo periodo fiscal en un monto superior a 3 millones de dólares. Por otro lado, quienes hayan realizado operaciones con partes relacionadas en un monto superior a 10 millones de dólares deberán presentar adicionalmente el anexo de informe integral de precios de transferencia. Sin embargo, el 24 de abril pasado, el Servicio de Rentas Internas actualizó la ficha técnica y el catálogo del anexo de operaciones con partes relacionadas, y la nueva versión ha hecho un cambio importante en que los contribuyentes que efectúen un volumen total de operaciones con partes relacionadas superior a 3 millones de dólares deberán presentar la metodología y el ajuste de precios de transferencia como requisito obligatorio. Como sabemos, el desglose de la metodología del ajuste se detallaba antes en el informe integral, más no en el anexo, y ahora lo incluyen dentro del anexo. Por lo cual, en la práctica, las empresas deberán comenzar a incluir un detalle, al menos breve, sobre estos dos puntos. Ahora, respecto al tema de precios de transferencia, como se ha expuesto hasta el momento, todas las transacciones entre partes relacionadas conllevan a la presentación formal de anexos o informes. Aquello no significa, por supuesto, que las transacciones puedan realizarse al libre albedrío. Siempre deberán ajustarse a los principios de tributación. Por ello es importante que existan regulaciones sobre los precios de transferencia, bien porque están obligados los contribuyentes a justificar los mismos, o bien porque la administración tributaria debe ejercer un control para determinar los valores reales. Y es por eso importante entender qué son los precios de transferencia. Como ya lo mencioné anteriormente, son los precios de transferencia, se refieren a las transacciones que se realizan entre partes relacionadas con el objetivo de regular contraprestaciones entre ellas, de manera que sean similares a las que se realizan entre partes independientes. Se utilizan para determinar el valor de las transacciones y asegurar que se establezcan a precios de mercado. Esto implica que las partes relacionadas deben fijar precios y condiciones similares a las que se aplicarían en una transacción con partes independientes. Y el concepto fundamental en los precios de transferencia es lo que se considera el principio de plena competencia. Y es el que establece que las transacciones entre partes relacionadas deben realizarse a precios y condiciones que serían acordadas por partes independientes en condiciones de mercado de igual manera. Es decir, las transacciones deberán reflejar que las dos entidades no relacionadas acordarían en una transacción similar bajo condiciones similares. Este principio debe ser siempre acatado por el contribuyente independientemente de la obligación formal de declarar este tipo de transacciones. De hecho, la norma es clara al señalar que cuando las transacciones realizadas entre partes relacionadas no se ajusten al principio de plena competencia, la administración tributaria podrá establecer partes relacionadas por presunción e inclusive entrar a hacer los ajustes que he determinado en ejemplos en diapositivas anteriores. Perdón, John, te quedan 5 minutos. Ok, entonces quería explicar muy detenidamente, por encima el método para la determinación del precio de operaciones, cuáles son los principios respecto a esto de aquí. Y hay varios principios o métodos que establece la norma para poder determinar cuáles métodos deberían utilizarse. Voy a adelantarme a esa parte. Entonces, existen varios métodos. El primero es el método de precio comparable no controlado. Ese método es para evaluar si las transacciones entre empresas vinculadas reflejan condiciones de mercado justas. Este método se basa en comparar transacciones realizadas entre partes independientes. Aunque el método más directo, según el OCDE, su aplicación puede ser complicada debido a la dificultad entre encontrar datos confiables y suficientes para hacer comparaciones adecuadas. Es importante destacar que este método no es adecuado para transacciones donde el precio esté influenciado principalmente por la marca del productor. Sin embargo, es confiable cuando una empresa independiente vende el mismo producto que se intercambia entre empresas asociadas. Además, este método es preferido en operaciones de importación y exportación con precios internacionales establecidos.
El otro método es el método de precio de reventa, que determina si las transacciones siguen las reglas de mercado. Método del costo adicionado, valores de transacciones basados en márgenes brutos, enfocándose en el costo asumido por el proveedor. El otro método es de distribución de utilidades, donde se asigna partes del resultado de operaciones a cada empresa vinculada para evitar resultados influenciados por el control entre empresas del mismo grupo. Y por último, el método de márgenes transaccionales, donde se compara la utilidad de cada uno de ellos. Voy a pasar a las conclusiones para no ahondar en los métodos que son un poco complejos de explicar. Y básicamente quería concluir con lo siguiente. Las empresas familiares no están exentas del régimen de precio, del régimen de partes relacionadas y precios de transferencia. Por el contrario, la norma reconoce expresamente circunstancias en las cuales los grados de parentesco y afinidad configuran un posible conflicto de intereses. Y estas transacciones entre partes relacionadas son más comunes de lo que aparentemente se proyectan. Todas las compañías que realicen transacciones con partes relacionadas, independientemente de estar obligados o no a la presentación de anexos e informes, deben acatar el principio de plena competencia, que como se mencionó es la piedra angular del respeto a este tipo de régimen de precios de transferencia. Los métodos para la determinación del precio de operaciones son las herramientas que permiten verificar por parte de la administración tributaria si las transacciones entre partes relacionadas se están realizando a precios reales de mercado. No existe un método principal ni orden específico de aplicación, por lo que deben ser escogidos para cada circunstancia según el tipo de actividad económica que realice la empresa. Tanto la normativa nacional como internacional tiene una amplia regulación del régimen de partes relacionadas y precios de transferencia, por lo cual no es procedente que continúen prácticas tributarias incorrectas que desconozcan e inapliquen las mismas. Si bien es cierto que acogerse y acatar todas las regulaciones de este régimen podría suponer un reto de planificación y organización para las empresas, es también una puerta para que éstas conozcan los precios de su competencia, márgenes de ganancia, tarifas y demás indicadores que las pondrán a la vanguardia de su negocio y que por sobre todo las convertirá en empresas financieramente sustentables para la proyección de más y mejores de su negocio. Así, aquí concluyo pues mi intervención. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, John, por tu intervención. Muy valioso tu aporte.